Hechos capítulo 17, versículos 1 al 15. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fueran hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. El Señor bendiga su palabra. Ya llevamos un buen tiempo viendo el libro de Hechos. Después de un paréntesis que hicimos, es necesario que retomemos y sigamos el curso de este libro, que claramente vemos un texto tesis que se viene cumpliendo a lo largo del texto. Y quizás ese texto tesis es Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: ustedes me serán testigos, ¿cierto? Y ustedes tendrán el Espíritu Santo para eso, para que me proclamen, para que me prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que esas palabras de Jesucristo claramente se están cumpliendo. Vemos que viene el Espíritu Santo con poder, empodera a los apóstoles y a toda la iglesia que estaba allí reunida para proclamar las palabras de Cristo, proclamar su evangelio, proclamar que Él vino a morir por nuestros pecados, vino a rescatarnos del pecado, de la muerte. Y es evidente ese poder, porque un cobarde Pedro, ahora lo vemos proclamando a una Jerusalén en donde tiene personas de todos lugares y están escuchando la palabra de Dios. Y así vemos a los apóstoles, valerosos, predicando al Señor. Y entonces la palabra comienza a tener efecto en los creyentes, tanto que con la predicación de Pedro se unen 3,000. ¿Y cómo se pudo ver esa unión? Bueno, porque se bautizaron.
se unieron a la iglesia, fueron añadidos. Y luego Pablo y Juan predican al Sanedrín y algunos de esos sacerdotes creen, pero son más, no de los líderes, sino del pueblo que creen, y ahora no son 3,000, sino ahora son 5,000 y quizá más, ¿cierto? Y vemos que Jerusalén está siendo cautivada por el evangelio de Jesucristo. Hasta que vemos algunos focos de persecución, al punto que vemos allí en Hechos capítulo 3, o 7 mejor, al primer mártir, que es Esteban. Esteban toma el Antiguo Testamento, toma las Sagradas Escrituras y predica con poder, y eso lo llevó a la muerte. Y en medio de esa audiencia estaba alguien, un hombre llamado Saulo. ¿Ha escuchado de Saulo? Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, iba a las casas de los cristianos, los sacaba, los llevaba, ¿cierto?, a juicio, y muchos de esos cristianos morían. Eso hacía Pablo, o Saulo, que después lo conocemos como Pablo. Pero ¿qué pasó con él? Jesucristo se le revela, se le muestra. Pablo, o mejor Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y entonces ahí Saulo se da cuenta que estaba yendo era en contra de Cristo, no de la iglesia, sino del Señor Todopoderoso, muerto y resucitado. Y entonces vemos que la iglesia en Jerusalén crece, pero el evangelio también, porque ahora no solo se predica en Jerusalén, sino también se predica en Judea y en Samaria. Y todo gracias a la persecución, porque en Hechos capítulo 8 vemos que antes de que Saulo se convirtiera, tenía que pasar algo para que el evangelio se extendiera, para que predicaran en otros lugares. Gracias a la persecución es que el evangelio llega a otras áreas. Hasta que vemos a Pablo convertirse y casi de manera automática quiere predicar a su Señor. Quiere predicar a Jesucristo. El texto de Hechos nos muestra que parece no haber mucha espera. Está la convicción que viene en Pablo, está la convicción que viene sobre los cristianos, que casi de manera inmediata comienza a predicar de Jesús. Y entonces Pablo y otros colaboradores son usados por el Señor para predicar ahora más allá de Judea, más allá de Samaria. Y ahora se desplazan hacia Asia Menor y hacia Europa. Y vemos que el evangelio se está extendiendo. Vemos que las palabras de Cristo se están cumpliendo, de que lo que inició allí con un pequeño grupo de hombres y de mujeres, allí un pequeño grupo, se cumple, porque el evangelio está siendo predicado más allá, mucho más allá. La pregunta es para todos quienes han seguido aquí la serie de Hechos, es: ¿a qué te ha persuadido el Señor con esta serie hasta lo que llevamos? ¿A qué te ha persuadido? ¿De qué te ha convencido el Señor por la serie que llevamos? Definitivamente, ustedes deben tener muy presente de que algo, por pequeño que sea, debió haberles llamado la atención. Algo los tuvo que capturar, algo produce en ustedes, o mejor, Dios produjo en ustedes algo de esta serie que llevamos para cambiar de pensar, para cambiar de mente, para actuar de otra manera. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque a lo largo de la historia, vemos claramente que a nosotros como humanidad lo que nos mueven son las convicciones. Hubo un tiempo
en que hubo una gran guerra aquí en el mundo, la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial tuvo algo bastante interesante. Y es que cuando Adolfo Hitler llegó a ser el Reich, es decir, el líder, este hombre hablaba de una manera tan impresionante que capturó a su pueblo, ¿sí? Los convenció. La doctrina que él predicó hizo que la mayoría de alemanes abrazaran su forma de pensar. Y entonces pasó lo que pasó. No fueron unos pocos alemanes los que fueron cautivados con el mensaje de Hitler. Fue casi toda la nación. Por supuesto, había gente que no estaba de acuerdo, pero casi la mayoría estaban convencidos de lo que decía ese hombre era cierto, era verdad. Y por eso pasó lo que pasó. Hermanos, ¿cuál es nuestro argumento como para acercar a alguien a que crea en Jesucristo? ¿Cuál es nuestro argumento como para que alguien venga y crea en Jesús? Aún mejor, ¿cuán persuasivos podemos llegar a ser para que alguien ponga su absoluta confianza en Él? ¿Cómo podemos afectar este mundo de una manera tan radical? De forma que todos los placeres temporales se vean reducidos a nada y que el deseo máximo de una persona sea Jesucristo. Porque a ti, querido hermano, querida hermana, a nosotros, iglesia, se nos ha dado la capacidad de perturbar, inquietar, transformar, cambiar este mundo. Pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. Hermanos, hemos sido empoderados con las Escrituras y con el Evangelio para trastornar el mundo. Lo voy a repetir. Hemos sido empoderados con la palabra y con el Evangelio para trastornar el mundo. Y ese es el mensaje que quiero que se lleven en esta mañana. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque tenemos la evidencia de la palabra de Dios. Tenemos la evidencia. Y segundo, porque vemos los resultados cuando se predica la palabra. Cuando se predica la palabra de Dios, algo sucede. Algo sucede. Cuando se cree y se vive el Evangelio, algo ha pasado. Algo ha pasado. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido empoderada con la palabra y con el Evangelio para trastornar el mundo. Entonces, veamos esa primera razón. Porque realmente se nos ha dado la palabra. Se nos ha dado la evidencia de la palabra de Dios. Nosotros vemos allí en el texto que Pablo avanza en su campaña misionera predicando la palabra de Dios. ¿Ahora en dónde? En Tesalónica. Versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y no deja de ser interesante que el primer lugar evangelístico de Pablo
sea una sinagoga. De hecho, es como la práctica común de él y sus colaboradores. Al primer lugar que llegan es a una sinagoga. ¿Por qué? ¿Por qué una sinagoga? Bueno, porque allí se congregan primeramente quienes se suponen han leído de la esperanza del Mesías en las Escrituras. En las Escrituras. La asamblea allí reunida. Eso significa sinagoga, asamblea. Lee el Antiguo Testamento y lo interpreta. Lo interpreta. Y en ese contexto, en esa asamblea reunida del Antiguo Testamento, Pablo hace lo siguiente. Versículo 2. Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Las Escrituras que se leen, predican e interpretan en la sinagoga son las que usa Pablo para mostrar que Jesús es el Salvador y Rey prometido. No es otro material, no es otro contenido, no es otra literatura. Los judíos allí congregados la escuchan una y otra vez. La base del argumento apostólico son las sagradas Escrituras, que para los hebreos es un libro santo, un libro confiable, digno de todo celo. Son estas Escrituras las que hablan del único Mesías que puede transformar este mundo de manera radical, trayendo perdón de pecados, vida y restauración plena para esta humanidad caída. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Hay alguien dormido? Miren a ver que no esté nadie dormido. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1 y 2 vemos que Dios crea perfectas todas las cosas. Son creadas buenas en gran manera. Es un mundo perfecto con una humanidad perfecta. ¿Por qué? Porque el hombre y todo lo existente tiene una comunión perfecta con su Creador. Pero en Génesis 3, el mundo es trastornado por el mal. El ser humano se rebela contra Dios, puesto que el hombre entra en enemistad con Dios, con su prójimo y con la creación. La tierra es maldecida. La muerte entra en el mundo. Y en medio de esa enemistad, Dios se pronuncia con una promesa. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Qué interesante. ¿Quién será aquel que va a destruir al tentador? ¿Quién va a destruir a nuestro enemigo? A quien todo el tiempo está condenándonos. ¿Quién? Y la maldad del mundo es creciente. Es creciente. Génesis capítulo 6, versículo 5.
El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. Pero parece que viene aquel que restaura todas las cosas. Parece venir aquel que fue prometido ahí en Génesis 3:15. Porque más adelante en Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero Noé no es. Él no es. No es él, porque luego de que el mundo es destruido por agua, la maldad persiste. La maldad persiste. Eso lo vemos en el desafío de Génesis capítulo 11, versículo 4. Allí esa humanidad dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. El hombre desafiando de nuevo a Dios, ¿no? Vamos a hacernos a un nombre superior al de él. Hasta que llega alguien que se le hace una promesa anhelada. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por quién llegará esta bendición? ¿Por quién? A Moisés se le prometió que vendría un profeta superior a él. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. A David, al rey David se le prometió un rey superior a él. Cuando tus días se cumplen y reposen con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y de hecho, el mismo David lo profetizó. ¿Dónde? Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y los profetas siguen hablando al respecto. Siguen hablando. Creo que esto es familiar. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca.
por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra a los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, intercedió por los transgresores. Isaías 53, versículos 2 al 12. Y alguien prepararía su llegada. Porque dice Malaquías capítulo 3 versículo 1: yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto a quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Están conmigo? Porque por fin, luego de siglos de promesa, hace su aparición el único que puede salvar el mundo. Esto le servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes se complace. Porque a los pastores que vieron al niño se les reveló un ángel que les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios con nosotros en la tierra, dispuesto a salvar lo que se había perdido, salvarnos de la ira divina, evidencia en la muerte. Por eso morimos, porque Dios está airado con nosotros. Salvarnos de nosotros mismos, evidente en nuestro individualismo y en nuestro egoísmo. Salvarnos del pecado, evidente en nuestro desprecio de la ley de Dios. Salvarnos de este mundo corrompido, evidente en la maldad que nos rodea. Dios hecho hombre, llamado Jesucristo, decide morir en una cruz para pagar lo que nosotros debíamos pagar por nuestra rebelión, y resucita con poder para vencer lo que no hemos podido vencer, la muerte. Este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Esa fue la predicación de Pablo en la sinagoga. Y fue por 3 días de reposo. Lo que yo les acabo de decir en 2-3 minutos, Pablo lo extendió a muchas horas. Porque las escrituras, la palabra de Dios, ellas están abarrotadas, llenas de evidencia de que Jesús es el Rey eterno, el Salvador que necesitamos. Para este mundo incrédulo, endurecido e implacable,
¿Sabes lo que se necesita para ofrecerle verdadera esperanza? Lo tienes enfrente, si es que la tienes. Mis hermanos, quiero producir en este momento en ustedes incomodidad y carga, así como ánimo y aliento. Debemos ser expertos en esto, en la palabra de Dios. Pero expertos, no como quien tiene todo el argumento habido y por haber para ganar una batalla doctrinal o teológica, sino expertos como quien tiene en su mano la herramienta para salvar un alma de la condenación. El apóstol Pablo le dice a Tito, allí en Tito capítulo 1, versículo 9, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. La Reina Valera 60 dice, y convencer a los que contradicen. Ah, pastor, pero eso es para los candidatos al pastorado, eso es para los pastores. Hermanos, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. No en los pastores, sino en ustedes, en nosotros que decimos ser cristianos. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Hermanos, debemos ser expertos en las sagradas escrituras, como quienes sabemos que ellas hablan de Cristo el Señor, que transforma corazones de piedra en corazones de carne, que da luz en medio de la oscuridad y vida en abundancia luego de la muerte. Debemos manejar este texto como quien necesita una receta urgente que le salvará la vida a un moribundo y desahuciado, y que se la podemos dar. ¿Algunos han escuchado a Grant Horner? Bueno, Grant Horner no es el primo de Hudson Taylor, el de Cars, no. Si es que han visto Cars. Grant Horner es un teólogo norteamericano que experimentó algo fascinante. Él cuenta, de hecho, él tiene un método de lectura bíblica que, de hecho, si la necesitan, se las facilito. De hecho, está en internet para que ustedes puedan leer toda la Biblia. Y él cuenta que de tanto leer y estudiar su Biblia, la tenía vuelta a nada. De hecho, él describe cómo estaba esa Biblia. Se le despegaba la tapa, el índice ya no estaba. O sea, una Biblia que uno dice, no, a este hombre tocarle una. Estaba terriblemente deteriorada. Y entonces, él presenta entrevista para ser maestro en el Master Seminary de John MacArthur. Y en medio de la entrevista, el doctor MacArthur, porque lo estaba entrevistando el pastor MacArthur, le hace una pregunta. Le dice, déjame ver tu Biblia. Qué pena. Y él dice, esa Biblia vuelta a nada, ¿cómo le iba a presentar eso? Y bueno, le pone su Biblia vuelta a nada, que se deshace a pedazos. Y entonces esa Biblia se la entrega el pastor MacArthur a su esposa. Y le dice MacArthur a su esposa, esta Biblia está destruida porque el alma de este hombre no lo está.
¿Cuánto lees tu Biblia? ¿Cuánto la has memorizado? ¿Cómo buscas conocer y entender más su contenido? Hermanos, quiero que la primera pregunta que ustedes hagan hoy, ahorita en la comunión, a la primera persona que saluden, que la primera pregunta no sea ¿cómo estás? ¿Listo? Vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Mile, ¿cómo estás? No. La primera pregunta que se van a hacer ahorita en la comunión es ¿cómo te fue con la lectura de la palabra esta semana? ¿Listos? ¿Cómo te fue con la lectura de tu palabra, de la palabra de Dios esta semana, de tu Biblia? Y otra pregunta, no necesariamente la segunda, será ¿cómo impactó tu vida cuando viste a Cristo en el texto? Esto no se trata de saberse la Biblia porque sí, o tener el mayor repertorio de versículos memorizados. Se trata de cómo este libro, que se trata de Cristo, ha impactado tu vida. ¿Cómo ha impactado tu masculinidad, tu feminidad? ¿Cómo ha transformado tu matrimonio, tu paternidad? ¿Cómo ha moldeado tu carácter al carácter de Cristo? ¿Cómo ha convertido tus actitudes y relaciones con otros? Porque familia, hemos sido empoderados con la palabra y el evangelio para trastornar el mundo. Viendo que se nos ha dado la evidencia de la palabra de Dios, pero también vemos los resultados cuando se predica. Vemos los resultados. Tanto en Tesalónica como en Berea sucedieron varias cosas. Miren el versículo 4 de Hechos 17. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. ¿Qué pasó en Berea? Versículo 12. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Entendemos por el texto que algunos judíos creyeron, pero fueron más griegos, es decir, gentiles, es decir, que no están familiarizados en este libro, con las sagradas escrituras, fueron más los que creyeron. Y eso que eran intelectuales. Ellos se convirtieron. De hecho, el texto muestra que en Berea había gente preparada y celosa de la palabra que no comía cuento. Y espero que ustedes no coman cuento con este sermón, sino vayan y exploren y digan, sí, lo que dijo el pastor Cristian sí es la Biblia. Porque eso pasó con Pablo. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras. ¿Para qué? Propósito, para ver si estas cosas eran así. ¿Cuántas falsas enseñanzas y falsos evangelios se esfumarían si todos los creyentes tuvieran la actitud y la entrega de los hermanos bereanos? Quizás necesitamos explorar menos las redes sociales y leer más y más las escrituras. Y sabemos que hay abundancia de buenos recursos por esos medios,
pero también abundan las sutilezas y engañosas enseñanzas, sutiles. El punto de texto, mis hermanos, es que Dios trajo salvación, convenciendo definitivamente a muchas personas, aún preparadas y de la élite social, fueron convencidas de que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes. Pero las evidencias del Evangelio no solo producen fe, sino vidas transformadas, al punto de que están dispuestos a llevar con las consecuencias de la fe. ¿Qué pasó con los hermanos que se convirtieron? Versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. ¿Qué pasó en Berea? Versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Qué interesante que los que huyeron no fueron los hermanos, sino que querían sacar a Pablo. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. No solo hubo fe, no solo hubo conversiones, casi de inmediato también hubo persecución y alboroto. Hermanos, cuando se predica el mensaje central de la Biblia, siendo su mensaje central el Evangelio, esto produce cosas maravillosas como conversiones, salvación, nuevo nacimiento, arrepentimiento, abandono del pecado y un amor profundo por Dios. Porque como dicen los hombres malvados del texto, ¿qué dicen? Esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Otro rey. Sabemos cuál es el rey por contexto. El César, el emperador, al cual tocaba obedecerlo, someterse a él, rendirle pleitesía. Pero todos nosotros tenemos otros señores. Como humanos tenemos otros amos. El codicioso tiene como señor el dinero. El lujurioso tiene como señor la inmoralidad sexual y la pornografía. Para el mentiroso su señor es su propia reputación. Todos somos objeto de un tirano señor que nos tiene esclavizados, un rey opresor al que estamos dispuestos a rendirle sumisión porque nos ofrece, así sea un poco de placer y tranquilidad. A nuestros corazones engañosos y a Satanás no le conviene que se nos muestre a otro rey que compita con el nuestro,
que nos mantiene satisfechos con el pecado. Las Escrituras dicen que sí hay otro rey. Y que no compite con los nuestros, como nuestros señores, sino que es infinitamente superior y preeminente. Es todopoderoso y eterno. Es creador y sustentador de todas las cosas. Es compasivo y misericordioso, al punto de que siendo el Rey soberano, dejó su trono de gloria para venir a este mundo cruel. Y en forma de hombre, en esa condición, entregar su vida para que de una buena vez todo el que crea en Él sea libre de cualquier pretencioso señor. Señores que lo quieren ver a uno hundido y humillado en la desesperación y en la culpa. ¿Hasta dónde puede llegar la obstinación por servir a un falso y limitado rey? ¿Hasta dónde puede llegar la obstinación para servir a un falso y limitado rey? Los alborotadores de Tesalónica fueron hasta Berea. Es como si los alborotadores de Cajicá fueran hasta Zipaquirá, porque allá también están predicando a Cristo y están creyendo el evangelio. A estos revoltosos no les bastó con alborotar a Tesalónica por la predicación del evangelio, sino que se fueron hasta Berea a seguir su turba. Pero el problema no era realmente ellos. Ellos no eran el problema. Versículo 5. Pero los judíos, llenos de ¿qué? De envidia. Llenos de envidia. ¿Por qué los judíos se llenaron de envidia? Porque hasta el día de hoy, hoy, 25 de enero es 2026, hoy, hasta el día de hoy, no admiten que el Dios de las Escrituras es Dios tanto de judíos como de gentiles. Y están velados para ver que a Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Están velados de que Dios le dijo a Isaías: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Están velados de que Dios ha dicho en el capítulo más corto del Antiguo Testamento, el salmo más corto. ¿Cuál es? Salmo 117. Gracias, Andrés, te voy a dar ahorita un detalle. Alaben al Señor, ¿qué? Naciones todas. Alábenle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. ¡Aleluya! No lo digo yo, lo dice el Salmo. ¿Quién cita el Salmo 117 en el Nuevo Testamento? ¿En dónde, pastor? ¿Sabes en dónde? ¿Pablo en dónde? ¿Quién dijo Romanos? Listo, Alejita, también te voy a dar un detalle a ti. Romanos capítulo 15, versículo 11. Hermanos, estos son los resultados de la predicación de las evidencias del evangelio. Corazones derramados en arrepentimiento y en fe en el Señor Jesucristo como único Salvador. Pero también, y ojo con esto, también
corazones endurecidos, velados, dispuestos a seguir rindiendo culto a sus ídolos opresores y propuestos a eliminar del camino a cualquiera o cualquier que pretenda trastornar este mundo para su total bendición. Termino con esto. Iglesia, familia fiel, hemos sido empoderados con la palabra y con el evangelio para trastornar el mundo. Las escrituras en su plenitud nos capacitan. No para mostrar una religión superficial, engañosa y trivial. Este libro santo nos muestra al santo para que nosotros seamos santos. Alguien santo, más que estar apartado del pecado, es alguien que muestra cuán único, exclusivo, insuperable y especial es Dios. Eso es ser santo. Necesitamos todo el contenido de este texto sagrado. Todo el contenido de este texto sagrado para dar razón, evidencia, explicación, argumento, tanto de palabra como con la vida de que Jesucristo es el Señor. Este mundo está agotado. Y como colombianos podríamos decir otra palabra, pero está cansado de tanta maldad. Está gimiendo por salvación, por reposo, por descanso, por rescate, por reconciliación, por paz. Y aquí hermanos, está la verdad que puede hacer nuevas y radicalmente distintas todas las cosas. Hermanos, practiquen lo que sea necesario para que este libro llene sus mentes, sus corazones, sus pensamientos, sus actitudes, sus prácticas, sus relaciones, todo. Hay lecturas matutinas como la del pastor Juanda. Si a usted le cuesta, reúnase con hermanos a leer la Biblia. Háganlo en grupo. Hay planes de lectura, etcétera. Hay cualquier cantidad de formas de ir a la palabra de Dios. Hermanos, muestren el poder de la palabra de Dios para trastornar el mundo. Cuando sus matrimonios muestran la preciosa relación entre Cristo y la iglesia. Cuando nosotros como hombres mostramos el carácter de Cristo, cuando nosotros los padres cristianos criamos como mostrando la paternidad de Dios. Muestren, hermanos, que su mayor pasión es mostrar con sus vidas a su Señor y Salvador. Trastornen el mundo mostrando que su gozo e identidad no está en su rendimiento espiritual, sino en Cristo. Pues aún en nuestros fracasos como creyentes, tenemos a un compasivo Señor que nos perdona y que nos restaura hasta llegar a la meta. Eso dice la palabra. A los hermanos de Tesalónica y Berea no les importó qué pasara con sus vidas, con tal de que Pablo pudiera huir. Pues muchos más necesitaban escuchar que Jesús es el Cristo. Atenas, para allá vamos, hasta lo último en la tierra, dicen las escrituras. Miembros de familia fiel, espero ver sus Biblias desgastadas, no sus celulares. Espero ver sus Biblias desgastadas a medida que veo más de Cristo en ustedes. Y ustedes pueden hacerlo también conmigo.
Y si tienes una Biblia nueva y bonita, así como la mía, el pastor ni lee la Biblia. Bueno, si tienes una Biblia buena y bonita, que sea porque ya se te dañó como mínimo una. Por tanto, leerla, estudiarla, atesorarla y practicarla. Porque hemos sido empoderados con la palabra de Dios y con el Evangelio para trastornar el mundo.